El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa y si pasas por el pueblo no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Ayer cuando leíamos el Evangelio, Jesús cuestionaba a los discípulos por su falta de fe y les preguntaba: ¿todavía no creen después de haber visto milagros, curaciones? Y es que el proceso de fe es eso, ¿verdad? Un crecimiento, poco a poco se tiene que ir reconociendo el misterio de Dios. No lo vamos a abarcar tampoco nunca, ¿verdad? Porque nuestra mente no puede llegar a comprender totalmente el misterio de Dios. Pero en la medida que vamos avanzando, vamos reconociendo lo que es Dios en nuestra vida y ciertamente va creciendo. Los discípulos igualmente van a ir comprendiendo poco a poco todo lo que Jesús es, hasta llegar a comprender también todo lo que vivieron con Él y poderlo transmitir. Fruto de ello es el Evangelio que tenemos. Después de la vivencia con Jesús e ir meditando todo lo que pasó con Él, entonces ya algunos lo pusieron por escrito, reconociendo con fe todo lo que había pasado. Es decir, la fe es un proceso y debe verse de esa manera. Uno quisiera muchas veces en este camino conocer ya todo. Uno quisiera descubrir la verdad y quisiera estar tranquilo porque ya lo sabe todo, pero no es así. Hay que ir creciendo poco a poco. Y algunas veces entra en crisis la fe. Algunas veces uno ya no cree como creía antes, o de repente se le pone todo oscuro y ya no, como que no ve claro lo que tiene que hacer, y como que le dan ganas de quedarse, de ya no seguir, porque ve todo oscuro. Entonces ahí es donde viene la crisis de fe, y ahí es donde hay que mantener ese camino de fe, hay que seguir avanzando. Hoy escuchamos este texto del Evangelio cuando a Jesús le llevan a un ciego y piden que lo toque. Y hemos escuchado cómo Jesús le puso saliva, le impuso las manos y la primera vez como que el hombre más o menos pudo ver. Pero luego Jesús tuvo que imponerle otra vez las manos y dice entonces ya pudo ver perfectamente bien, quedó curado. Esto quiere decir que la fe es una realidad que nos va ayudando a descubrir la verdad de Dios poco a poco en nuestro camino. No vamos a ver perfectamente bien de un momento a otro, eso va a ser un proceso. Y va a ser un proceso de toda la vida. Y vamos a llegar a ver a Dios tal cual es, como dice el libro del Apocalipsis, pero cuando termine nuestra vida terrenal, lo vamos a ver tal cual es. Mientras dure la vida, vamos a ir haciendo estas etapas. Primero, de repente conocemos algo de Dios, lo vamos disfrutando, vamos comprendiendo, de repente vamos entendiendo otra cosa de Dios y entonces nos alegra la vida y vamos avanzando. Y así es el camino de fe. Poco a poco vamos comprendiendo lo que es Dios. Y deberíamos alegrarnos de eso, no desanimarnos cuando de repente no logramos entender algo que pasa en nuestra vida, no logramos comprender qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, o no logramos ver claro lo que está pasando en nuestra vida, o de repente entramos en crisis de fe. No sé por qué me pasa esto, si yo estoy con Dios. Es la crisis de fe que debe ayudarnos a crecer. La fe entonces es un proceso, y como digo, es un proceso de toda la vida. Por eso Jesús nos ha invitado a perseverar. El que persevera hasta el final, dice Jesús, se va a salvar. Y entonces el camino cristiano es eso, es caminar, es avanzar.
Y eso es de hacerlo siempre. Mucha gente está algún tiempo practicando su fe y después deja otro tiempo y así se mantiene y entonces así nunca va a crecer. ¿Por qué? Porque se estanca, no avanza y la fe va a crecer y vamos a ir viendo todavía mejor a Dios en la medida que avanzamos y perseveramos y estamos siempre con el Señor y vamos avanzando en ese conocimiento, porque esa es la realidad de nuestra fe. Por eso nosotros debemos darle gracias a Dios que nos ha dado el don de la fe. Creemos en Él, gracias a Dios, es un regalo que Él nos da. Esa fe hay que irla cultivando, hay que ir haciendo que crezca. Y va a ir creciendo en la medida que yo persevero con Dios. Si yo todos los días estoy en oración, en comunión con Dios, leyendo la palabra, buscando los sacramentos, estoy en esa actitud, mi fe va a ir creciendo. Si yo de repente digo, ahora ya no tengo ganas y mejor me quedo, ahí se estanca la fe. Si yo alguna vez encuentro alguna dificultad y digo, ya no puedo, y ahí me quedo, se estanca la fe. Es decir, a pesar de todos los obstáculos que se pueden encontrar en el camino, hay que seguir avanzando, hay que seguir adelante, porque de lo contrario se estanca nuestra fe, se queda, y no vamos a ir conociendo más. Y lo que interesa a nosotros es conocer cada día más a Dios. Por eso dice el apóstol Santiago, nosotros debemos ser prontos para escuchar y lentos para hablar. Hay que saber conocer a Dios y hay que poner en práctica la palabra, dice el apóstol. No hay que ser un oyente olvidadizo, que ahorita la oigo y ya al salir se me olvidó todo. Y ya no la pongo en práctica, sino es de ponerla en práctica, atender la palabra, entender la palabra y luego hacer la vida. Para que entonces así mi fe va a ir creciendo, porque de eso se trata, debemos ser adultos en la fe. Y para ser adultos en la fe hay que estar siempre con Dios. Por eso, hermanos, siempre pedimos al Señor que nos aumente la fe, eso hay que pedir, que nos aumente la fe, que cada día sea mayor nuestra fe. Que vayamos creciendo en ese proceso de fe, que nos ayude a ver claramente cada día y así poder mantenernos con Él. Y que cualquier obstáculo que encontremos, pues no le pongamos tanta atención, sino sigamos adelante, porque ahí está la verdadera vida. Si queremos ver a Dios un día y contemplar realmente lo que Él es, si queremos conocerlo tal cual es, entonces hay que perseverar. Todos los días de nuestra vida, hasta el último día de nuestra vida, perseverando con Dios. Porque entonces, cuando termine esta experiencia terrenal, vamos a ver a Dios, que es lo que queremos. Que la Eucaristía nos ayude, nos fortalezca para mantenernos en esta perseverancia de fe, que venzamos cualquier tentación y crisis de fe.